Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Les damos la más cordial bienvenida a este su programa En Confianza y un Café. Hoy tenemos un tema demasiado interesante y más que interesante, importante de saber, porque vamos a estar hablando los aspectos legales en cuestión del tema del bullying. ¿Cómo es que como papás, como personas que tenemos pequeñitos en casa, familiares, o bien que el mismo bullying pueda llegar a ser a personas adultas, cómo pudiéramos defendernos y defender a estas personas que pues no tienen manera de cómo expresarnos su sentir? Y para esto tenemos a un encargado, a un especialista, a un licenciado en Derecho. Él es el licenciado Edgar Martínez. Muchísimo gusto, nos da de verdad muchísima alegría tenerte aquí en el programa porque, bueno, pues quién mejor que un profesional como tú que nos pueda ayudar a resolver ciertas dudas para quienes tenemos pues estos pequeñitos en casa. Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación y en efecto es un tema muy interesante que bueno, no es de ahorita, ya lleva mucho tiempo que se viene discutiendo esto de la cuestión del bullying, pero donde yo he visto es el desconocimiento que existe en todos los aspectos legales. Se ha tratado desde el punto de vista sociológico, desde el punto de vista psicológico, pero muy poco se ha tratado desde el punto de vista jurídico, porque la verdad no existe como tal un cuerpo normativo específico para este tipo de temas. Y entonces por eso a veces los padres de familia principalmente, que son los que tienen este problema cuando sus hijos sufren este tipo de acoso escolar, como se denomina desde el punto de vista, ahora sí que del sistema hispano, porque sabemos que la palabra bullying pues es un término anglosajón, pero que lo hemos traído para tratar de identificarlo de manera más concreta. Pero sí, ese es el problema que se ha presentado más en nuestro país, de que no tenemos un cuerpo normativo exacto para tratar de solucionar adecuadamente estas dificultades que se van presentando. Claro que sí, y es que haciendo un poquito de memoria, sabemos que el bullying pues siempre ha estado, pero de alguna manera como que hay momentos y hay ciertas especificaciones del por qué se ha ido incrementando actualmente esto del bullying, ¿no? Hay muchísima violencia, pues ahora sí que no está de más pensar que en este mundo pues hay tantísimas cosas tan feas que pues hace que hasta los mismos niños ahora ya tengan ciertas complicaciones, ¿verdad?, en su conducta. Y es muy cierto, ahora pues tú lo ves, yo me imagino que en el área legal en la que tú estás, ¿es muy concurrido esta situación o te llegan estos casos constantemente? Sí, y efectivamente, como bien dices, aquí el problema se presenta, yo lo he dicho siempre, en la familia misma. Bueno, en efecto, últimamente se han presentado muchos conflictos familiares que antes a lo mejor se guardaban en el seno del hogar, pero que ahora ya salen a la luz pública. Eso hace que surja mayor información al respecto. Y en efecto, ahora con la implementación de las redes sociales, con el internet, o sea, un niño está súper informado, a veces más que un adulto, ¿no? Sabe manejar mejor los aspectos tecnológicos que a veces un adulto. Esto lleva a que a veces los adultos no tengan un cuidado, una atención especial hacia sus hijos, lo cual motiva que ellos a veces sean educados mejor por estos medios tecnológicos, porque pues antes sí se fomentaba la investigación, por ejemplo, ¿no?, de que fueras a las bibliotecas, a los libros, a las fuentes, y ahora nada más tecleas en la computadora o en el celular y ya te llega una serie de información que la desventaja es que no es clasificada y es una información que llega de forma abrupta, como siempre lo he dicho, lo cual genera que en los menores sea el campo vulnerable, porque pues ellos no lo saben clasificar. Y luego los adultos, en vez de estar atentos a estas circunstancias, también lo digo pues, por el cambio de vida que estamos llevando en la actualidad, esto hace que a veces pues papá y mamá tengan que salir a trabajar y el niño pues, se queda solo en casa o al cuidado de alguna persona que también a lo mejor no tiene las atenciones adecuadas. Esto genera de que dentro del seno familiar se genere esa ruptura de entre los miembros, o dentro también del seno familiar existe esa violencia que genera en el menor pues una forma de vida, él lo ve normal. O sea, si su papá llega, golpea a la mamá o insulta, agrede dentro del seno familiar, ¿qué hace el niño? Pues lo desprende en el lugar donde se siente libre, porque sabemos una cosa, los hijos son de una forma en la casa y son de otra en la escuela, y entonces ahí es donde a veces sacan su verdadera cara, en la escuela.
Cuando llegan los papás y reclaman, no, es que mi hijo no es capaz de eso, lo conozco muy bien. Bueno, lo conoces dentro de lo que en tu ámbito familiar lo has manejado. Lógico que tiene una autoridad en la familia, pero en la escuela actualmente sabemos que hasta ahora hasta se agrede a los propios profesores. También esa es otra situación que se va dando. Y esto se genera más bien desde mi punto de vista, porque yo lo veo todos los días en los tribunales. Yo soy abogado postulante y todos los días estoy manejando todos estos conflictos que se van presentando. Es que a veces el conflicto se centra más entre los padres y se olvidan de los hijos o se olvidan del hijo. Y eso genera, a mí me ha tocado ver que hay niños que me dicen hasta en el propio juzgado, es que, pues, señor o licenciado, pues yo quiero a mi mamá y yo quiero a mi papá, pero yo ya estoy harto de que entre ellos están peleando y a mí me ponen en medio esa clásica pregunta de ¿con quién te vas? ¿Con tu mamá o con tu papá? No saben el grado de daño psicológico que le ocasionan a un niño el tener que elegir, como dice un niño me dijo, el tener que partir mi corazón, licenciado, se me parte el corazón, me quieren que mi corazón se vaya una mitad con mi papá y otra mitad con mi mamá, cuando pues no, ellos no los preparan para ese tipo de conflicto y sobre todo para ese tipo de separaciones. Eso es lo que los padres de familia no ven del daño que le generan a sus hijos. Y de ahí el comportamiento, como tú comentas, el que los niños tengan que adquirir una responsabilidad que no les debería de pertenecer. Y de ahí parte a esta situación o a este número o conjunto de, pues sí, de actitudes que pudiera llegar a tener el niño y eso lo transmite a otros. Por eso es que la mayoría de estas personas o estos pequeños que tienen estos problemas en casa van y llegan a tener bastantes agresiones con los demás niños. Eso es algo muy cierto. De ahí, o la contraparte, ¿no? Que pueden llegar a ser niños demasiado tímidos por los mismos problemas y tener que soportar cualquier tipo de abuso, ¿no? Y aquí hay también otro punto muy importante que yo veo que todo se le culpa a la escuela porque Exacto. no cuidan a los menores, que porque no están atentos, porque no se establecen políticas de prevención, que porque no se tienen políticas de atención, de vigilancia. Sí, tenemos un ordenamiento que es el Código Civil de la Ciudad de México y de todos los estados de la República Mexicana, donde efectivamente al momento de que un padre de familia coloca a su hijo en un centro escolar, a partir de ese momento ese centro escolar pues asume la responsabilidad de lo que suceda dentro de ese local con ese menor y de todo lo que se vaya dando la convivencia entre ellos, ¿sí? Y jurídicamente, si hay menores que ocasionan daños de carácter físico, psíquico, moral, emocional en contra de otro menor, en efecto, la institución tiene el deber de tomar todas las medidas adecuadas para prevenir y evitar y erradicar, si es posible, ese tipo de violencias que se van dando. Pero también es muy importante entender que el niño se educa en la casa. La escuela es un lugar de instrucción donde se te fomentan pues conocimientos y sí, también valores, pero si de origen, yo siempre lo he sostenido que siempre hay que irnos al origen en todos los aspectos de la vida. Si de origen no estamos presentando o no estamos educando a un niño de forma adecuada, le estamos enseñando esa clásica frase que luego a mí me da risa, que dicen de que lloren en tu casa, de que lloren en la mía, que lloren en la de él. Claro, ¿no? sí. O las clásicas madres de familia que yo he escuchado que dicen, si te dan, más vale que tú des a que te den, si no te va a ir peor aquí cuando tú llegues. Exactamente. Ese tipo de frases, ese tipo de mensajes que hacen en el menor, pues se quejan los padres de familia de que hay esa violencia cuando ellos mismos indirectamente la fomentan. Y yo es lo que yo he visto. Una vez tuve la oportunidad de que me invitaron también en una escuela a impartir precisamente un poco estos temas de aspectos legales sobre el bullying, pero como yo les dije, es que ¿por qué siempre tenemos que irnos al aspecto legal cuando lo primerito que debemos de partir es del aspecto educacional? Y educación no desde el punto de vista instructivo como lo veo en la escuela, sino también desde el aspecto del seno familiar. Y sí, es cierto, nadie nació sabiendo ser padre, ¿verdad? Pero yo creo que ahí es donde está la equivocación hasta de nuestras propias autoridades, porque se enfocan al aspecto escolar
cuando deberían de enfocarse al aspecto del seno familiar. Y yo siempre también lo he sostenido que nuestras leyes más bien son ejecutivas que preventivas. No, siempre cuando ya pasa el hecho, cuando ya sucede el caso funesto, es cuando entonces se ponen a pensar y se ponen a crear programas y todo esto encaminados a evitar la violencia, ¿verdad? Muy cierto. Pero mientras, ya hubo una agresión, ya hubo una muerte, porque cuántas veces también por causas del bullying hay niños que no lo soportan, o sea, víctimas, y terminan hasta en el suicidio. Todo porque no se tuvo la sensibilidad de poder descubrir cuál era la falla que se estaba dando. Y entonces ya cuando llegan con el abogado, pues ya llegan con el abogado queriendo que en un momento pues se repare ese daño que se le ocasionó a un menor. El problema, yo lo veo desde el punto también de vista legal, es que nuestras leyes no prevén que se repare el daño, pues volviendo las cosas al estado que tenían anterior, sino que, y hasta los padres de familia también, buscan la reparación del daño, pero desde el punto de vista económico. ¿A cuánto equivale una cachetada? ¿A cuánto equivale un manotazo? ¿A cuánto equivale el daño psicológico? Pero ven el daño psicológico no desde el punto de vista emocional, psíquico, interno, sino de cuánto voy a invertir en el psicólogo o en el psiquiatra o en el terapeuta que se encargue de esto. Cierto. Entonces, es lo que yo veo diariamente eso, que así es como llegan a veces a plantearme los clientes ese tipo de situaciones y no se preocupan o no se ocupan principalmente del menor, por qué está sufriendo, qué es lo que tiene, qué es lo que padece, o porque ya no quiere ir a la escuela, o no se soluciona el problema nada más cambiándolo también de escuela, sino ayudando a ese niño a salir de ese entorno violento, primero familiar y posteriormente escolar. Es que es un proceso, o sea, aquí tú lo mismo lo dijiste, las leyes son tan, o sea, a veces pudiéramos decir lo que son tan complicadas de entender, pero si realmente entendiéramos que como tú comentas, ¿no? La raíz es la más importante y efectivamente eso que tú dices, sí, muchos le echamos la culpa a las escuelas, no es el trabajo realmente de las escuelas, es muy cierto que en algunas ocasiones, y lo digo porque en algún momento me decía una persona, bueno, tengo un problema con mi hijo en casa. Dice porque llega, está deprimido, no quiere ir a la escuela nuevamente, que porque en primera los amiguitos lo están molestando. Pero si a eso le anexa que también el niño decía que se sentía incómodo porque los mismos profesores, había en particular este niño decía, es que la profesora de inglés también me ataca de momentos, ¿no? Como papás, a veces algunos, yo he llegado a ver hasta mis propias familias donde dicen, no es cierto, o sea, a veces no le creemos al hijo, no le creemos al niño y decimos, no, tú obedece, tú hazles caso o aguántese como tú decías, ¿no? Y no somos como que tan sensibles en esta situación, pero vemos otros que posiblemente vemos esta situación y nos alarma, nos preocupa, ¿no? Porque mientras uno tenga en el seno familiar la posibilidad de tener o darles la mejor educación, procurarlos, cuidarlos, digo, pues duele, ¿no? Tener un hijo, entonces que le hagan esto pues realmente es muy complicado. De ahí que como papás a veces decimos, ¿qué podemos hacer o qué tenemos que hacer? A veces no sabemos a dónde recurrir. Decimos, ¿es realmente necesario un abogado? ¿Es realmente ir a levantar una denuncia? ¿O es ahí? ¿Qué tenemos que hacer, digamos? En efecto, yo siempre lo he sostenido, y voy a hablar en términos generales, de que así como tenemos un médico de cabecera, un dentista de cabecera, un plomero, hasta un electricista de cabecera, sí deberíamos de tener un abogado de cabecera, pero sobre todo, y esa es una de las funciones que yo realizo también en uno de mis canales que llevo de Facebook, de YouTube, es fomentar la cultura jurídica, porque si nosotros como personas, y hablo en general, supiéramos un poco de la existencia de las normas, de las leyes, para qué son, cuál es su funcionalidad, porque estamos inmersos en un mundo de información de derechos, nada más, derecho a la vida, derecho a la salud, derecho y mis derechos humanos, y vemos los spots publicitarios del gobierno igual. Pero el problema no es que te llenen y te atiborren de información de que tienes derecho, como bien dices. ¿Y ahora qué hago? O sea, ya sé que tengo derecho a tener una vida digna, pero ¿a quién le exijo que tengo derecho a esa vida digna? ¿Cómo hago valer esa situación de esa vida digna, no?
el niño tiene derechos, derecho a vivir libre de violencia, muy bien, ¿y cómo puedo fomentar esa libertad de violencia donde yo pueda ahora sí que desenvolverme adecuadamente? Ese es un problema que yo he visto comúnmente, de que nomás nos atiborran de información, pero no nos dicen ante quién o cómo acudir. Un abogado es recomendable. No solamente lo veo desde el punto de vista pues, profesional económico, sino desde el punto de vista de que, bueno, no es que yo alabe tanto a los gringos, ¿verdad? Pero ellos no dan un paso sin antes ir con un abogado que les explique las consecuencias jurídicas de hasta firmar un simple documento. Aquí nosotros somos los mexicanos muy aventurados y fírmale, no hay problema, lo tumbamos y están ahí haciendo una serie de cosas. Y ya vienen con nosotros cuando ya tienen ahora sí que la soga al cuello, como les digo, y entonces quieren que uno los salve cuando pudieron haberse prevenido esas circunstancias. En este caso, atendiendo a lo del bullying, en efecto, se podría evitar este problema en las escuelas, en el seno familiar, si hubiera un asesoramiento previo. Para crear una escuela, pues primero debo de saber no solamente los requisitos administrativos que me piden para tener una escuela, ¿no? Sino protocolos de seguridad, reglamentos internos dentro de la institución y cómo hacerlos valer y hasta dónde puedo establecer una norma que no rebase lo que la ley también diga. Entonces, ver todos estos aspectos normativos, lógico que los debe de conocer un abogado, pero ahora también no cualquier abogado, claro, ¿no? Sino que debe de ser un abogado especializado en el tema, porque pues lo reconozco que en mi gremio, pues hay todólogos, ¿no? Civil, mercantil, laboral, familiar, tacos y tortas los domingos, como yo les digo. Entonces, eso no debe de ser, sino que debe de buscarse también abogados que se dediquen al ámbito familiar, al ámbito civil y al ámbito penal, ¿no? Que esto es lo que abarcaría lo del bullying en lo que estamos tratando, estos tres aspectos, sería administrativo, civil, familiar y penal. ¿Por qué? Pues por hasta dónde yo como institución o yo como director o yo como profesor tengo responsabilidad frente a las autoridades penales en caso de una omisión o de una acción de bullying, porque el bullying, jurídicamente hablando, se puede ver desde dos aspectos, por omisión y por acción. Por acción es que se hacen las conductas encaminadas a propiciar ese daño psicológico, moral en el propio menor. Y la omisión es cuando yo como autoridad del colegio veo que están dañando a ese niño y no hago nada. Ahí está el punto. Ajá, no hago nada. Entonces, por eso les digo que desde el punto de vista jurídico, o sea, vamos a clasificarlo de esa forma, por acción y por omisión, y los dos tienen responsabilidad. Ahora, también hay una responsabilidad desde el punto de vista civil que se va a denominar responsabilidad objetiva y responsabilidad subjetiva. La objetiva es cuando tengo culpa, yo mismo realizo las conductas encaminadas a crear ese dolo en contra del menor. O sea, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el 2014 tuvo un asunto donde desde ahí empezaron a surgir todas estas cuestiones, donde en términos generales el caso se trataba de una profesora que fomentaba en los alumnos el bullying hacia un niño nomás porque tenía una discapacidad. Y entonces se crearon dos situaciones, por acción y por omisión. ¿Por qué? Porque la profesora fomentaba en los alumnos ese ataque hacia ese niño. Y a su vez, cuando los niños se excedían en ese ataque, en vez de que la maestra adoptara también la posición de erradicarlo, no, nada más decía, ya no lo hagan, eso era todo lo que decían. Por eso este asunto llegó hasta la Suprema Corte de Justicia, porque en principio los jueces de primera instancia, antes de llegar a la Suprema Corte, este asunto se inició en un juzgado familiar del Estado de México, juzgados de primera instancia, y ellos, tanto el juzgado como la sala que conoció también de este asunto en revisión, dijeron no hay responsabilidad. ¿Por qué? Porque exigían una carga probatoria tremenda. Y entonces, aquí en materia civil existe el principio de igualdad de las partes, donde así como tú puedes presentar una demanda y ofrecer tus pruebas, yo también lo puedo hacer. Y el juez no puede intervenir en subsanar tus deficiencias ni en las mías, porque si no sería parcial.
su actuación. Entonces dijo el juez, cada uno que aporte los medios de prueba adecuados. Y como la parte demandante, que fue la que acusó a la profesora por el bullying, no aportó los medios de prueba suficientes, por eso dijeron, no lo hay. La sala, lo mismo sucedió. Pero, ¿qué dijo la Suprema Corte? No, espérate, como estamos hablando de un interés superior del menor donde se le está vulnerando su calidad psíquica, psicológica, moral, en sus sentimientos y en sus afectos, el juez tiene obligación de allegarse de mejores medios de prueba para determinar si efectivamente hay o no hay bullying. No solamente basta con que lo vengan y lo manifiesten. Si el juez se percata de que hay la posibilidad de ese tipo de daño, el juez no es porque se vuelva parcial, solamente que también es una de sus facultades el hecho de allegarse de mayores elementos probatorios. Y aquí se hicieron estudios de trabajo social, estudios socioeconómicos, estudios psiquiátricos, o sea, llegaron más lejos, no solamente psicológicos, porque todos nomás lo vinculan con el psicólogo. Pero, es cierto. Pero nada más. Y ahora, no es cualquier psicólogo el que trata los aspectos de los menores también, porque un error que se comete en los juzgados es que te mandan con el psicólogo general. Y el psicólogo general en una sola entrevista ya te dice ¿cómo te encuentras? Si estás bien, si estás mal, ¿qué necesitas? Cuando sabemos que una terapia no es de un día, ¿no? O sea, te tiene que hacer pues varias sesiones para determinar qué es lo que tienes, ¿no? Entonces, en principio, para los menores de edad, el especialista que debe de tratar este tema es el psicólogo infantil. ¿Por qué? Porque él es el que está capacitado para poder determinar efectivamente qué daño tiene ese niño, qué daño tiene esa niña. Y de ahí por partir para dar los programas preventivos o de solución a esas afectaciones. Pero vuelvo a insistir, el problema de nuestra norma jurídica actualmente, en la Ciudad de México en particular, es que el daño moral se cuantifica en dinero, porque por ahí lo llevamos lo del bullying, a una afectación de daño moral. Y el daño moral se cuantifica en dinero, y ahí es donde está el problema. Por eso es lo que estaba comentando del principio. Híjoles, es que la realidad es esa, ¿no? Por desgracia, todos nos hemos manejado y manejamos además gente a base de dinero. Eso pasa en todos lados, ya no nada más en este tema, hasta para lo que ahorita está muy de moda, la corrupción, cuestiones meramente hasta políticas que pudieran llegar a afectar. Pero bueno, o sea, aquí la ventaja, como tú dices, es que hay que tomar en consideración que sí tenemos que tener un asesor, una persona que nos pueda ayudar, que nos pueda, pues ahora sí que brindarnos una información, ¿no? Porque en resumidas cuentas, de que hay alguna protección o alguna manera de defenderse, lo hay. Por ejemplo, si una persona llega a tener esto con su hijo o su hija, ahí, en resumido caso, ¿dónde vamos directamente? Aquí se pueden hacer dos tipos de acciones. Está la vía civil o familiar, como también se le puede considerar, y la vía penal. La vía penal, nomás lo que busca es encontrar si existe o no algún delito. No es una medida preventiva. Siento decirle a la gente y hasta a mis colegas penalistas, porque yo sé que muchos me han criticado por esto que digo, pero el penal no resuelve el problema. El penal nada más es para encontrar si hay delito y sancionarte por ese delito, punto. Pero no te soluciona el problema. Donde te soluciona el problema es irte por la vía civil. O sea, efectivamente, contratas a un abogado donde se va a demandar principalmente a la institución escolar por la situación de que no está tomando las medidas precautorias y preventivas y necesarias para evitar o que ya se dio el daño, pues para contrarrestarlo y poderlo solucionar. No es por la vía penal, es por la vía civil, donde se tiene que hacer esa demanda. Claro, no voy a mentir, es un camino tortuoso, es un camino largo, claro, pero de que hay esos dos aspectos, por eso les digo también, lo hay. Y está el aspecto interno escolar, donde dependen de la Secretaría de Educación Pública y también hay protocolos que crea la Secretaría de Educación Pública para hacer inspecciones en ese lugar, en ese instituto escolar. Y abarca escuelas públicas y privadas, ¿eh? O sea, es para ambas. Para ambas. Porque no nada más muchos se van, es que escuela privada y por tal motivo yo lo resuelvo de otra manera, ¿no? No, porque los aspectos educativos van más allá de ese aspecto. Entonces, eso es lo primordialmente que se podría intentar hacer de forma inmediata.
Perfecto. Híjoles, es que este tema creo que nos quedamos básicamente a medias porque es muchísima información la que tenemos. Ojalá nos des la oportunidad de volverte a tener en el programa para darle una continuidad a esto. A mí sería fabuloso, serías bienvenido. Y bueno, qué mejor que con tu experiencia. Y bueno, querido público, bueno, ¿alguna otra cosa que quieras comentarnos ya para despedirnos? Bueno, pues sí, como siempre el tiempo no es el mejor aliado, ¿verdad? Pero bueno, lo importante es eso, que se informe, que la gente se informe y sobre todo que se asesoren de las personas indicadas para que pues puedan encontrar una solución adecuada a sus problemas o sobre todo para prevenirlos, que eso es lo más importante. Perfecto. Te agradecemos muchísimo, licenciado Gracias. Edgar Martínez. Y bueno, en las redes sociales dejaré toda su información de él por si lo requieren. Él está también a disposición de ustedes con mucho gusto. Nosotros nos despedimos, querido público, esperando verlos en el siguiente programa. Y bueno, que pasen un excelente fin de semana. Un abrazo. Gracias. Gracias a todos.